Como yo tengo 64 pirulos, y ya he visto varios acuerdos, mega canje, blindaje y todos los nombres que le quiera poner, cuando te lo anuncian, ahora te dicen no va a haber flexibilización laboral, porque no está, yo no les creo, no va a haber esto, yo no les creo. Vos que sos un poco más optimista, ¿qué pensás? Sí, nosotros somos optimistas con respecto a otras cosas, porque nuestra esperanza siempre la ponemos en los de abajo. En los de arriba, en los políticos profesionales, no depositamos esperanza. Y creemos que no hay acuerdo bueno con el FMI, porque hay nociones básicas que nosotros ya aprendimos en la Argentina, que ningún endeudamiento externo va a favorecer al país. Porque justamente la deuda externa es una trampa para frenar el desarrollo de la Argentina. Jamás se ha crecido con deuda externa. Entonces, si partimos de esa base, ya sabemos que no va a venir nada bueno de ahí. Y hay una desesperación a veces del argentino en este optimismo de tratar de verle algo bueno y decir, bueno, que se pague la deuda y así podemos despegar. Pero ese despegue no viene nunca. Claro. Entonces, no depende de eso. Es común escuchar a los peronistas en el gobierno hablar de responsabilidad. Que antes o sea, como ellos recién acabo de escuchar un compañero que decía, tenemos que ser responsables ante nuestros representantes. Responsabilidad, una deuda que no trajo el pueblo argentino. Eso para mí no es responsabilidad. Eso es claudicar. Y habría que convocar al pueblo de una buena vez, bueno, o vamos, o somos libres o somos dependientes. Ser claro en el planteo, porque como vos decís, supeditando este acuerdo no nos vamos a independizar nunca y el compañero que viene atrás la va a ver más negra que nosotros, ¿no? Sí, sí, por supuesto que al pueblo hay que hacerlo parte, al pueblo hay que hacerlo consciente de toda la situación que se está viviendo y que se va a vivir, como decís vos. Y tener en claro que ese tipo de deudas que se toma siempre son para mantenerte atado. Porque el interés del fondo no es que se pague la deuda, no es darte la posibilidad de pagar, sino es tenerte siempre ahí agarrado y sometido para que cumplas con los intereses de ellos y que la Argentina siga siendo el vientre cautivo que ellos necesitan, tanto para mano de obra, tanto para recursos naturales, para lo que se les cante en el momento que sea. Y aparte lo que me llama la atención que estos combatientes del capital no hayan hecho nada como para que a Macri se le embarguen que sea una lapicera a 45.000 millones de dólares y no le van a embargar ni una uña. Y sin embargo a nosotros se nos pide que seamos responsables para hacernos cargo de este muerto, ¿no? Sí, sí. Esperemos que eso se revea y ahora, bueno, como decía el compañero, ¿no? Cuando pase por el Congreso se manifiesten como deberían manifestarse. Esperemos que así suceda, porque cuando Mauricio Macri toma una deuda que es una estafa al pueblo argentino, que es una deuda que no se refleja en ningún tipo de obra, que no se ve en ningún tipo de acción concreta y solo se manifiesta en fuga de capitales para ellos mismos, y el gobierno que sigue convalida eso, tratando de hacer un acuerdo para pagarlo, está dándole la derecha y continuando con ese mismo acuerdo, en vez de rever y cuestionar, bueno, qué es lo que se hizo, por qué se hizo y hacer parte del pueblo argentino, bueno, de qué tenemos que hacer con eso. Claro. Mira, quería compartir con ustedes acá unos compañeros de Razón y Revolución, tienen un texto que se llama Nos gobierna el FMI, y el compañero se llama Gonzalo Sáenz Servino, ¿no? Te voy a leer un poquito más, dice: las propuestas globalifóbicas coinciden en que la solución a todos los problemas vendría del repudio de la deuda, sea por una condonación global o por la simple decisión de cada país deudor. Muchos, como la izquierda argentina, en los últimos años apuntan sus cañones casi exclusivamente al FMI. Pero la deuda con el fondo hoy es apenas el 14% de la deuda externa argentina. Si rompiéramos con el fondo, si deberíamos miles de millones de dólares, sin embargo, tampoco se resolvería mucho defolteando el conjunto de toda la deuda. Como vimos, los problemas estructurales seguirían ahí
Y a la larga, si todo sigue como hasta ahora, deberemos volver a endeudarnos. Por eso los gobiernos, no importan su signo político ni su discurso de campaña, apuestan a reestructurar la deuda. La burguesía argentina y sus personeros no pueden dejar de pagar porque no pueden dejar de pedir. Pasaría por ahí la cosa, ¿no? Hay que terminar con estos burgueses. Nadie apuesta a la producción, a Exacto. la verdadera generación de riqueza. Y ahí es donde está el foco. A eso es lo que tiene que recuperar la Argentina. Lo que decía la compañera hace un rato, las empresas del Estado, que son las que nos pueden dar riqueza verdadera a partir del... Ahora, ¿cómo rompemos ese sentido común cuando tenés todos los medios de concentración y dice el Estado es parasitario? Nosotros decimos que el capitalismo es planero, es más planero que los piqueteros el capitalismo argentino. Porque siempre están pidiendo subsidio. ¿Viste? Yo me cagaba de risa con en plena pandemia, le dábamos guita a Paola Roca para que pague los sueldos, a Mastellone, a la mujer de Macri, ¿no? Porque que lo paguen ellos si lo podían pagar. Es que en la Argentina, es decir, capitalismo hay diferentes acepciones, pero hay una que es fundamental. En la Argentina no existe el capitalismo de riesgo. ¿Sí? Cuando hay algún emprendimiento capitalista en la Argentina, ya se aseguró primero exenciones impositivas, créditos. Es decir, si no, de su bolsillo no arriesgan ni un centavo. Siempre con los créditos estatales, con las facilidades de pago, con exención de impuestos por tantos años. El capitalismo en la Argentina siempre fue prebendario, siempre, bajo todos los gobiernos. Lo que sí que algunos fueron más hábiles que otros y no fueron tan prebendarios, pero... Por eso nosotros vemos que lo único que puede poner en jaque ese bloque de poder capitalista es el Estado empresario. Y el Estado empresario asociado en bloques a lo largo y a lo ancho de toda la patria grande. Porque es lo único que nos va a permitir el factor de escala necesario para reemplazarlos. Porque el Estado empresario puede anular y reemplazar a la multinacional. Entonces, de esa manera nos podemos independizar. Ahora, si nosotros no tenemos lo propio, siempre vamos a estar dependiendo de ellos, de la importación, los malditos dólares. Si no controlamos el comercio exterior, no vamos a ser un país soberano y por lo tanto no tenemos decisión. Bueno, recordemos que en algún momento de la historia, en la Argentina, se controló el comercio exterior. Había un señor presidente que se llamaba Juan Domingo Perón, ¿sí? Y el Estado empresario, o si querés un esbozo, lo que le faltó, fue con Perón. Por algo la autodenominada Revolución Libertadora en el 55, lo primero que hace es derogar y desmantelar toda la estructura del Estado empresario que había montado Perón. El IAPI, los institutos de fomento, todo lo que se hizo, y incluso cuando se habla de deuda externa, recordemos que bajo el peronismo, tanto en el primero como en segunda presidencia, no hubo deuda externa. El Fondo Monetario Internacional entra en la Argentina de la mano de los autodenominados Revolución Libertadora. ¿Sí? Hasta ese momento no existía en la Argentina. Y el segundo presidente que elimina el monitoreo del Fondo Monetario y elimina la deuda y restablece la soberanía económica, por lo menos a través de dictar políticas, es Néstor Kirchner. Digo, el resto del espectro político argentino o facilitó el endeudamiento o se quedó callado cuando los endeudaban. Claro, el punto es que lo que faltó recuperar, el Estado empresario que se había desarrollado durante los gobiernos peronistas y que luego con la dictadura se destruye y se privatiza principalmente con el menemismo, luego nadie lo recuperó. Entonces, si tuvimos algo de aire por habernos despegado del FMI y el endeudamiento extranjero, era la oportunidad precisa para volver a poner a tope la producción nacional, recuperar todo lo que nació desde el pueblo, porque el Estado empresario es 100% estatal y entonces es propiedad social. Entonces, si Menem la regaló, la privatizó, nos arrancó algo que era nuestro, ¿por qué no lo vamos a recuperar? Es nada más hacer justicia. Ahora, nadie se quiere meter con eso, porque obviamente es tocar intereses y no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Claro. Ahora, nosotros somos responsables, nos hacemos cargo de la deuda interna, de la deuda que tenemos con el pueblo argentino, no de lo que los políticos profesionales, los de arriba,
hacen negociados para unos pocos. Nosotros no tenemos que ser responsables de eso. Sí, nos tenemos que ser responsables del déficit de 4 millones de viviendas que tiene nuestro pueblo, de los más de 3 millones de desocupados que arrastramos de la década del 90, los planes sociales que están en la precariedad total. Eso es la responsabilidad que nosotros cargamos. Con respecto a lo que decía el compañero de Néstor Kirchner, ahí tengo una discrepancia. El compañero pagó 9.800 millones casi al Fondo Monetario y no resolvió el tema de la desocupación, la falta de vivienda. Al contrario, ahí tiró caramelos por arriba, pero no fue al problema de la crisis, de resolver la crisis estructural que teníamos. Con la soja en alto lo podríamos haber hecho. Esa guita, de pagarse al Fondo Monetario, se podría haber distribuido en serio con vivienda, escuelas, más educación, mejores salarios. Con los 12 años de la década ganada no llegamos a recuperar los salarios que teníamos en el 73. Nosotros vemos que eso es parte de un péndulo noratlántico que oscila entre los liberales de Milton Friedman, de la escuela de los Chicago Boys, y los keynesianos de John Maynard Keynes, un lord inglés. Entonces están los liberales como Videla, como Menem, Duhalde, de la Rúa, Macri, y están los keynesianos como Alfonsín, Néstor, Cristina, que creen en un capitalismo con rostro humano. Entonces se reparte un poco más, no tenés la soga al cuello, entonces tenés un poco más de aire, pero no llegás a ser libre, porque seguís estando en una de las caras del capitalismo. Y lo que nosotros decimos es tenemos que volver al modelo de desarrollo argentino, a San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, la tendencia revolucionaria, los 30.000 compañeros, la resistencia a la privatización de la década del 90. Entonces a esa escuela argentina tenemos que volver, a las fuentes. Ahora, te vuelvo a la pregunta que dice, ¿cómo generamos sentido común? ¿Cómo rompemos el sentido común que está establecido, que esto es lo posible, a lo que vos estás planteando, que es más utópico, más de expresión de deseo? ¿Cómo está bien, la tendencia social es una de las fuentes, evidentemente vamos a tener que hablar con otros compañeros, pero vos ves que hay espíritu para confrontar, construir ese frente que apunte para ese lado? Sí, lo hay. Nosotros, de hecho, el año pasado participamos de las elecciones por primera vez con el frente del Proyecto Justo, Social y Humanista, con la intención de poder llegar a alcanzar ese factor de escala que necesitamos para lograr esta unidad que vos manifestás tan necesaria. Porque que hay compañeros con voluntad, sin dudas. Lo que pasa es que el sistema también tiene sus formas de albergar cierta esperanza para luego confundir, ¿no? Ocurre, y ya nosotros tuvimos esa experiencia, en el 2019 participamos de la interna dentro de lo que fue el Frente de Todos, porque se planteaba la necesidad de que cada quien exponga su proyecto y que en un paso sin piso se diriman las diferencias. Eso después no ocurre. ¿Qué pasa? Se abrocha la lista única, se anulan todas las participaciones, y los compañeros que estaban esperanzados, que habían llevado su proyecto, que pusieron al cuerpo, quedan desilusionados. Claro. Y entonces después, ¿qué viene? Otra vez. No, en el 2021 no, hay que juntarse y no hay que salirse acá porque si no gana Macri. Le hacemos el juego a la derecha. ¿Y pero qué pasa entonces? Ganamos nosotros, pero ¿para qué? Claro. Porque acordémonos, los que hoy están, que los políticos profesionales son hábiles en cambiar de careta, ¿no? El que hoy llamamos Sergio, no hace mucho tiempo atrás era Massa y era parte del enemigo. Exactamente. Era quien, de la mano de Alberto Fernández, hoy presidente, su jefe de campaña, le hacían la contra a Cristina. Entonces, es muy fácil para el sistema inventar y volver a fabricarse. Lo hace Máximo Kirchner ahora cuando renuncia, diciendo, bueno, no, quédense acá porque acá hay algo todavía de esperanza, acá hay resistencia al capitalismo y resistencia al sistema, y la realidad es que no la hay. Entonces nosotros tenemos que ir a las bases, tenemos que hablar con los compañeros y no con los dirigentes. Tenemos que volver a contar esta historia de la Argentina, que lo que mencionaba el compañero recién, hay muchos compatriotas que no lo saben, que piensan que no hay vía de desarrollo para la Argentina si no es de la mano del dólar, si no es de la mano de la inversión extranjera, del endeudamiento externo, y la realidad es que no es así. Pero el enemigo hizo bien su trabajo en desaparecer una generación entera y luego hundir el relato del proyecto
y meternos todo el tiempo la crónica policial del desaparecido y la tortura y no contar el proyecto por el cual esos compañeros dieron la vida. Exactamente. A eso tenemos que volver para poder crecer con esta unidad desde el proyecto de liberación nacional. Es que el desmantelamiento de la Argentina en realidad empezó en el 55. ¿Por qué? La Argentina tenía, más allá de la producción, ¿sí? No se llegó a desarrollar la industria pesada, pero sí la sustitución de importaciones permitió un cierto grado de industrialización. De hecho, los recursos que hoy se dilapidan, por ejemplo, en fletes marítimos extranjeros, durante el gobierno de Perón, eso quedaba en la Argentina porque la Argentina tenía una línea de bandera, Elma. ¿sí? Elma y la Marina Mercante, ¿sí? Llegó a ser la segunda del mundo en tonelaje. Entonces, los fletes que vos te ahorrabas de pagarle a otro, ese dinero lo invertías en el país. ¿Sí? Y no hablemos de los controles, la Junta Nacional de Carnes, ¿sí? Más allá de lo que recordábamos el otro día, de lo que pasó con el frigorífico Lisandro Latorre. Lisandro Latorre, la Junta Nacional de Carnes, ¿qué hacía? Regulaba los precios del mercado interno y los precios de la exportación. No podías cobrar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era ganar mercado, no de ganar guita, ganar mercados para el futuro, ir colocando de producción. Y así podemos, si agarramos cualquiera de las ramas de la producción, te vas a encontrar con que estaba todo regulado. Bueno, se desreguló todo y así estamos. Y acá está. Sí, totalmente. Lo que vos mencionás, de hecho, del el derecho a la reserva de carga que supimos tener con Perón, es lo que nosotros manifestamos desde el Plan Naval Argentino, que es el segundo plan naval que se hace en la Argentina después de Perón. Porque parece increíble decirlo, pero después de Perón nadie más se ocupó de planificar y proponer una opción nacional desde la industria naval. Entonces el Plan Naval Argentino plantea recuperar el derecho a la reserva de carga para de esa manera hacer la mitad de los fletes de importación y exportación que nos corresponden como país. Hoy lo hacen todas las multinacionales. Y además cobrar un impuesto al flete de las multinacionales que hoy está en un volumen de 7.000 millones de dólares para generar un fondo de desarrollo de la industria naval nacional que nos permita reconstruir los buques que necesitamos para hacernos cargo. Entonces, desde el Plan Naval Argentino nos hacemos cargo del comercio exterior, pero además generamos trabajo para la Argentina, porque los barcos se tienen que hacer acá. Tenemos astilleros que se cerraron en la década del 90, tenemos el más grande que supo ser de América Latina, el astillero Río Santiago, que hoy está haciendo ollas, rejas, soltando containers. Es una vergüenza, pero es parte del plan. Vidal y Macri lo querían dinamitar, sí, ¿no? Que no existiera más. No. Y ahora los keynesianos, ¿qué hacen? Y lo tienen ahí. No, la otra vez me decía Bárbara, la compañera tuya, que una empresa china, Chery, quería meterse ahí. Yo lo esperaba del que se fue, no de esto. Pero bueno, parece ser que más allá de los, como se autoadjetiven, tienen el mismo sentido, ¿no? Tercerizar, privatizar, Sí. y no de combatir al capital les quedó la marcha nada más. Son ambos enemigos de la producción nacional desde el Estado empresario. Exactamente. Y en el orden local, ¿cómo viene trabajando? ¿Hay presencia de la Tendencia Social 21 en Rodríguez o no? Sí, hay compañeros y próximamente, de hecho, vamos a estar empezando a realizar actividades, así que estén atentos porque se vienen muchas cosas. También hacemos distintos programas, emisiones radiales que pueden buscarnos en las redes sociales como La Social 21 y ahí van a encontrar toda la información. Así que vamos creciendo en cuanto a desarrollo también en todos los municipios a partir de que participamos de las elecciones y hubo muchos compañeros que se quedaron con las ganas, que por ahí comparten este sentido de proyecto, pero están en otras filas, en otros partidos políticos, pero se ven decepcionados sistemáticamente, porque siempre está la promesa de abrir la participación y luego eso no se cumple. O sea, te aplican el viejo truco, el que gana conduce y el que pierde acompaña, y acompañaba. Y así estamos. Y así estamos. Entonces... En la izquierda dicen centralismo democrático, bueno, más o menos el verso es parecido. Así que